24 casos, 7 niveles. Estos son algunos de los momentos más perturbadores jamás captados en cámara. Comenzaremos con lo inquietante y mientras descendemos, todo se volverá más oscuro. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. La bebé Jessica. Todo un país contuvo la respiración mientras la foto de Jessica McClure de 18 meses permanecía en las pantallas de televisión. Durante 58 angustiosas horas, su familia, desconocidos y equipos de emergencia trabajaron sin descanso con la esperanza de que sobreviviera. El 14 de octubre de 1987, Jessica jugaba en el patio trasero de su tía en Midland, Texas, donde funcionaba una guardería. Su madre estaba cerca vigilando a los niños sin imaginar que el desastre estaba a punto de ocurrir. Jessica se acercó a un pozo abandonado y cayó 6,7 metros bajo tierra. Al principio su familia pensó que podrían sacarla fácilmente, pero cuando alguien intentó entrar, se dieron cuenta de que el pozo tenía apenas 20 centímetros de ancho, demasiado estrecho para que un adulto pudiera pasar. Las autoridades lanzaron una operación de rescate. El plan era perforar un pozo paralelo al original y luego cavar un túnel horizontal para alcanzarla. Pero el progreso era lento. La roca circundante era demasiado densa y un solo movimiento incorrecto podía causar el colapso del pozo. Mientras tanto, Jessica seguía atrapada con una pierna doblada por encima de la cabeza, sobreviviendo sin comida ni agua. Para ayudarla a respirar, los rescatistas bombearon oxígeno hacia el pozo. Ocasionalmente escuchaban su llanto y en un momento incluso la oyeron cantar Winnie the Pooh, lo que les devolvió la esperanza de que seguía con vida. Finalmente, después de casi 2 días y medio, lograron que el paramédico Robert O'Donnell descendiera por el túnel recién excavado. Con la ayuda del lubricante y una pata de trípode logró liberar lentamente a Jessica y sacarla a la superficie. La nación entera celebró cuando la pequeña, cubierta de polvo pero respirando, fue rescatada. Tras 15 cirugías, Jessica se recuperó por completo, aunque uno de los dedos de su pie tuvo que ser amputado por falta de circulación. Hoy es madre de 2 hijos y no tiene recuerdos del suceso, pero el momento en que fue salvada sigue siendo uno de los rescates más memorables en la historia de Estados Unidos. Panda ataca a su cuidadora. El 19 de septiembre de 2024, una cuidadora de zoológico intentaba cerrar la puerta de una zona restringida, pero esta seguía rebotando. Al otro lado estaba Ding Ding, un panda de 9 años que trataba de abrirse paso. Frustrada, la trabajadora empujó la puerta con fuerza, sin saber que había golpeado la pata del animal. En cuestión de segundos, Ding Ding se volvió agresivo. A plena vista de los visitantes atónitos, cargó contra la cuidadora, derribándola al suelo. La mujer gritó pidiendo ayuda mientras el panda se abalanzaba sobre ella, sujetándola con una pata y hundiéndole los dientes en el brazo. La lucha duró varios segundos. Pataleó y forcejeó bajo el peso del animal hasta que finalmente logró empujarlo con las piernas y ponerse de pie. El panda retrocedió apenas lo suficiente para que pudiera escapar. Todo el ataque quedó grabado en video, pero no ocurrió en la naturaleza sino en un zoológico público a plena luz del día. Tanto la cuidadora como Ding Ding sobrevivieron sin heridas graves. Según el zoológico, el panda nunca volvió a mostrar agresividad. Aunque el ataque duró menos de 1 minuto, bastó para demostrar cuán rápido puede cambiar todo cuando los instintos toman el control. Nivel 2. Mujer es atacada en el gimnasio de su edificio. El 22 de enero de 2023, la entrenadora física y culturista de 24 años, Nashali Alma, hacía ejercicio sola en el gimnasio de su edificio cuando escuchó que tocaban la puerta. Los residentes normalmente accedían al lugar con una llave electrónica, pero Nashali ya había visto antes al hombre que estaba afuera y pensó que la había olvidado, así que abrió la puerta y volvió a su rutina. Un error que casi le cuesta la vida. El hombre Xavier Jones, a quien acababa de dejar entrar, no parecía tener intenciones de entrenar. No llevaba calcetines y caminaba por el gimnasio sin tocar ningún aparato. Ella estaba tan concentrada que no notó su comportamiento. Después de unos minutos merodeando, Xavier se acercó y la tomó por la cintura. Ella lo empujó y gritó, pero él comenzó a perseguirla por todo el gimnasio intentando acorralarla. Cuando Nashali intentó marcar al 911, se volvió más agresivo. La sujetó con fuerza e intentó arrebatarle el teléfono, pero ella luchó con todo su cuerpo. Logró derribarlo, le dio varios golpes en la cabeza con su propio teléfono y lo inmovilizó entre sus piernas, negándose a dejar de pelear. Finalmente consiguió liberarse y corrió hacia la puerta para pedir ayuda. Al día siguiente, Xavier intentó atacar a otra mujer.
Tocó la puerta de su apartamento después de observarla durante varios minutos en un balcón. Llegó a dar unos pasos dentro, pero huyó cuando apareció el prometido de la víctima. Gracias al testimonio de esta segunda mujer, la policía logró arrestarlo. Durante el interrogatorio, Seiber confesó que su intención había sido violar a Nashali. Fue acusado de agresión, secuestro, privación ilegal de libertad y allanamiento de morada. 2 días después del ataque, Nashali volvió al mismo gimnasio, el lugar donde casi perdió el control de su propia historia. Más tarde fue reconocida con el primer premio a la fuerza y el coraje del condado de Hillsborough. Posesión en China. En 2013, una cámara de seguridad en un supermercado de China captó lo que muchos creyeron ser un caso real de posesión demoníaca. Una mujer estaba comprando tranquilamente cuando una caja cayó de un estante. Se agachó para recogerla y la volvió a colocar, pero al girarse para seguir caminando, quedó completamente inmóvil. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a temblar violentamente, luego soltó un grito estremecedor y cayó al suelo. Otra compradora se acercó para ayudarla, pero la mujer reaccionó de forma agresiva, gritándole directamente como si intentara ahuyentarla. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales, y parecía haber perdido el control total de su cuerpo. Finalmente, un hombre entró en escena y realizó lo que parecía ser un exorcismo improvisado. Después de unos momentos, la mujer se calmó, la ayudó a ponerse de pie y se la llevó del lugar. Pero justo cuando ambos salían, la misma caja volvió a caer del estante. Cuando las imágenes se difundieron en Youku, la versión china de YouTube, se hicieron virales rápidamente. Algunos espectadores creyeron que se trataba de un evento espiritual genuino, mientras que otros señalaron el ángulo perfecto de la cámara, el audio demasiado claro y el momento sospechosamente sincronizado de la segunda caída de la caja como pruebas de que todo había sido montado. Nunca se dio a conocer una explicación oficial. Hombre cae rodando por el Gran Cañón. En 2017, Cole Wagener estaba visitando el Parque Nacional del Gran Cañón, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Estados Unidos, que cada año atrae más de 6 millones de visitantes que buscan hacer senderismo, disfrutar de las vistas y empaparse de la historia milenaria del parque. Con el río Colorado abajo y el cañón extendiéndose por kilómetros, uno puede admirar su belleza y magnitud desde el mirador de Mather Point. Pero para Cole, quedarse detrás de las barandas de seguridad no era suficiente. Trepó por encima de la barrera y se sentó en las rocas con la intención de tener una vista más cercana. Otros turistas que estaban cerca le gritaron que regresara, pero no les hizo caso. Se quedó sentado en las rocas, exclamando lo hermoso que era el paisaje. De repente su pie resbaló. Rodó casi 30 metros cuesta abajo por la pared del cañón, golpeando rocas afiladas hasta que su cuerpo finalmente se detuvo, a tan solo unos metros del borde que lo habría hecho caer directamente al fondo del cañón. Los servicios de emergencia llegaron pocos minutos después y lo trasladaron en helicóptero al hospital. Pasó 2 meses en coma, se sometió a múltiples cirugías y luchó contra una sepsis causada por el colapso de los pulmones y lesiones internas. Milagrosamente sobrevivió solo con cicatrices. Pero el video grabado por una mujer que visitaba el lugar con sus hijos sigue circulando en internet. Si hubiera rodado un poco más, no habría habido nadie a quien rescatar. Mujer cae entre los vagones del tren. En abril de 2022, las cámaras de seguridad de una estación de tren en Buenos Aires, Argentina, captaron un momento aterrador. Una mujer que estaba de pie cerca del borde del andén perdió repentinamente el equilibrio y cayó directamente en el estrecho espacio entre 2 vagones en movimiento. Se dirigía a almorzar con unas amigas cuando una bajada repentina de presión arterial le hizo perder el equilibrio y tropezar hacia las vías. Su cabeza golpeó primero los rieles, seguido del resto de su cuerpo. Durante varios segundos, el tren continuó avanzando mientras los presentes gritaban desesperados pidiendo ayuda. El personal de seguridad y varios pasajeros corrieron hacia ella y lograron sacarla justo a tiempo. Fue trasladada al hospital con una fractura de costilla y una contusión en la cabeza. 2 días después fue dada de alta. La mujer asegura que no recuerda nada de la caída, pero todo quedó en video. En él se ve el momento exacto en que fue rescatada de lo que fácilmente pudo haber sido una muerte segura. Hacemos muchos videos sobre incidentes como este. Si te interesa ver más contenido impactante y perturbador, no olvides suscribirte al canal. Ahora pasemos al siguiente nivel. Nivel 3. Caída en la cascada. En 2016, Heather Friesen, de 26 años, estaba haciendo senderismo por el sendero del cráter Ka'au en Hawái. Llevaba una cámara GoPro sujeta al cuerpo grabando todo su recorrido mientras llegaba a una cascada.
Mientras se acomodaba para observar mejor, pisó una roca mojada cerca del borde. Su pie resbaló y cayó unos 15 metros al vacío. Durante la caída, su cuerpo golpeó violentamente contra rocas afiladas antes de estrellarse en una poza de agua al fondo. Durante casi 20 segundos permaneció sumergida, gimiendo de dolor y luchando por respirar. 2 excursionistas que estaban cerca corrieron a ayudarla. Uno de ellos llamó a los servicios de emergencia y Heather fue rescatada en helicóptero. Sobrevivió con 10 costillas rotas, un pulmón colapsado y una escápula fracturada. Algunos culparon la caída, que estaba demasiado concentrada en grabar, mientras que otros dijeron que fue simplemente mala suerte. Pero Heather cree que algo más la salvó, ya que otras personas que habían caído en ese mismo lugar nunca salieron con vida. Muerte en los X Games. A comienzos de la década de 2010, el nombre Caleb Moore era sinónimo de adrenalina en el mundo de las carreras extremas. Comenzó como piloto de cuatrimotos, realizando varios trucos con su quad. Caleb era una de las pocas personas en el mundo que podía hacer backflips con una cuatrimoto de forma constante, y llevó ese mismo talento al mundo de las motos de nieve. Cuando decidió pasarse a las motos de nieve, se propuso aprender a hacer un backflip, y en solo 2 semanas ya había dominado el truco practicando en una fosa de espuma construida por su padre. En 2010 debutó profesionalmente en los Winter X Games de Aspen y ganó la medalla de bronce. 3 años después, en ese mismo lugar, realizaría su último truco. Durante la competencia de estilo libre de los Winter X Games de 2013 en Aspen, Caleb intentó otro backflip, un truco que había hecho incontables veces, pero esta vez algo salió mal. Los esquís de su moto de nieve se engancharon en el borde de la rampa de aterrizaje, lanzándolo por encima del manubrio. Cayó de cara sobre la nieve, y la moto de más de 200 kilos le pasó por encima. Permaneció tendido un momento, pero logró levantarse y salir por sus propios medios. Le dio al público una breve esperanza que se desvaneció días después. The death of an X Games athlete sent ripples through the sports world this morning. Some of those larger waves of grief landed right here in Idaho. En el hospital donde lo trataban por una conmoción cerebral, los médicos descubrieron que tenía una hemorragia alrededor del corazón y necesitaba cirugía urgente. Y las cosas se pusieron peor. Mientras era trasladado para la operación, sufrió un paro cardíaco, lo que interrumpió el suministro de oxígeno a su cerebro y le causó daño cerebral irreversible. Caleb Moore entró en un estado catatónico. El 31 de enero de 2013, Caleb Moore falleció a los 25 años, convirtiéndose en el primer atleta en la historia de los Juegos en perder la vida a causa de una lesión sufrida durante la competencia. Boda en helicóptero. El 4 de diciembre de 2016, Rosemary de nacimiento Silva, de 32 años, abordó un helicóptero para sorprender a su prometido llegando desde el cielo a su boda. El helicóptero Robinson R-44 transportaba a Rosemary, a su hermano, al piloto y a una fotógrafo que tenía 6 meses de embarazo. Rosemary no le había contado a nadie sobre su plan, ni siquiera a su futuro esposo, con la intención de hacer una entrada espectacular. Pero apenas unos minutos después de despegar para el vuelo de 20 minutos, el clima cambió. Una llovizna ligera se transformó en una densa niebla y la visibilidad cayó prácticamente a cero. Según los reportes, la fotógrafa le preguntó al piloto si conocía la ruta y si había volado en estas condiciones antes. Él respondió con confianza. Sin embargo, la niebla se volvió aún más espesa, haciendo imposible ver algo. Al acercarse al lugar del evento, el helicóptero comenzó a descender lentamente, intentando navegar a través de la niebla que había cubierto todo el cielo. Dentro de la cabina, las alarmas del panel de control comenzaron a sonar, y el hermano de Rosemary, Silvano, que siempre había tenido miedo a volar, empezó a entrar en pánico. Ella le tomó la mano tratando de tranquilizarlo. Minutos después, sin previo aviso, el helicóptero se desvió de su curso y se estrelló en un bosque a tan solo 1,6 kilómetros del lugar de la boda. El área era tan remota que los equipos de rescate tardaron varias horas en llegar a los restos del aparato. Mientras tanto, en el lugar de la ceremonia, el novio esperaba en el altar, sin saber que su prometida había dado su último aliento, junto con todos los que iban a bordo. Estaba a unos kilómetros del altar, pero nunca llegó a casarse. Nivel 4. Escape. En marzo de 2017 salió a la luz en Kuwait un video estremecedor que mostraba a una trabajadora doméstica literalmente aferrándose a la vida. Adesech Sadiq, una joven etíope de 22 años, colgaba del 7º piso del apartamento de su empleadora. Sus manos se sujetaban del borde exterior de la ventana mientras gritaba y pedía ayuda desesperadamente.
Pero en lugar de socorrerla, la persona que grababa a su empleadora la insultaba y se burlaba de ella, llamándola loca y negándose a ayudarla. Sadiq resistió tanto como pudo, con los dedos temblando mientras su fuerza se desvanecía, y entonces, en un solo y horrible instante, perdió el agarre y cayó desde el 7º piso. Golpeó con fuerza una estructura metálica, rebotó y finalmente se estrelló contra el suelo. Milagrosamente sobrevivió. Sangrando por la nariz y los oídos y con un brazo fracturado, fue trasladada de urgencia al hospital. Cuando el video se volvió viral en Snapchat, causó indignación mundial y fue noticia internacional. La empleadora alegó que Sadiq había intentado quitarse la vida, pero ella misma reveló más tarde que de hecho intentaba escapar después de que su jefe intentara matarla. Sadiq era una de las muchas trabajadoras domésticas etíopes llevadas a Kuwait bajo el sistema de patrocinio Kafala, un marco laboral duramente criticado por otorgar a los empleadores control excesivo sobre la vida de los trabajadores extranjeros. Bajo este sistema, los empleados suelen tener sus pasaportes confiscados, enfrentan restricciones de movimiento, largas jornadas y abusos constantes, con poca o ninguna protección legal. Era evidente que Adesech Sadiq era una víctima. Su empleadora fue arrestada y condenada a unos 20 meses de prisión. En agosto de 2017, después de recuperarse de sus heridas, Sadiq regresó a Etiopía, con vida pero marcada para siempre por el trauma que había sufrido. Buque choca contra el puente de Brooklyn. El 13 de mayo de 2025, el ARM Cuauhtémoc, un buque escuela de la Marina Mexicana de 90 metros de eslora, llegó a Nueva York en medio de una gran expectación. El navío había visitado puertos de todo el mundo, pero nada en su historia pudo preparar a su tripulación para lo que ocurriría esa noche en el puente de Brooklyn. Con 277 tripulantes a bordo y sus imponentes mástiles iluminados por luces brillantes, el buque ofrecía un espectáculo impresionante. Estaba programado para zarpar hacia Islandia el 17 de mayo desde el muelle 17, exactamente a las 8:20 p.m. A la hora de salida, una multitud se había reunido en el muelle, cámaras listas, ansiosa por despedir al barco con un bon voyage. Pero solo 4 minutos después de zarpar, todo cambió. Aproximadamente a las 8:24 p.m., momentos después de la partida, el buque perdió potencia y comenzó a retroceder sin control, arrastrado por las fuertes corrientes del río East River. En cuestión de 45 segundos, se estrelló contra la parte inferior del puente de Brooklyn a una velocidad aproximada de unos 11 kilómetros por hora. El impacto derribó los 3 mástiles, provocando la muerte de 2 tripulantes y dejando 19 heridos. Milagrosamente, nadie cayó al agua y los 277 miembros de la tripulación fueron contabilizados. El puente no sufrió daños estructurales y permaneció abierto, pero el buque, incluso si llega a ser reparado, quedará marcado para siempre por las vidas que se perdieron esa noche. Un tiroteo vegano. La cuenta de TikTok de Marcelo Maridueña, bajo el nombre de usuario de Pub Bandit, llevaba tiempo generando desconcierto en internet. En un ritual tan extraño como perturbador, subía videos diarios de sus heces, despertando una mezcla de morbosa curiosidad y preocupación entre los espectadores. Pero el 2 de mayo de 2025, su cuenta dio un giro mucho más oscuro. Ese día, Marcelo publicó un video en el que se veían luces policiales y patrullas afuera de su casa mientras hablaba detrás de la cámara. Con voz tranquila pero temblorosa, confesó haber disparado contra su propio hermano, aparentemente porque éste lo había llamado vegano. Aproximadamente a la 1:30 p.m., la policía local respondió a reportes de disparos en el vecindario. Al llegar al lugar, se encontraron con el hermano de Marcelo, que salió de la casa cubierto de sangre y con heridas graves. Poco después, Marcelo publicó otro video. Esta vez afirmó que su hermano había intentado incriminarlo como satanista y además lo acusó de haber huido de Ecuador para escapar de cargos por violación y narcotráfico. Tras su confesión, Marcelo se atrincheró dentro de su casa, negándose a cooperar con las autoridades. En respuesta, se formó un operativo conjunto que incluyó al Departamento de Policía de Oakwood, la oficina del sheriff del condado de Hall y la patrulla estatal de Georgia. Después de varias horas de negociaciones tensas, Marcelo finalmente se rindió y fue detenido sin incidentes adicionales. Fue acusado de agresión agravada, mientras que su hermano fue trasladado al hospital, estabilizado y, según los reportes policiales, se espera que se recupere por completo. La cuenta de TikTok fue eliminada y Marcelo Maridueña se encuentra a la espera de juicio. Ataque de oso perezoso.
En 2024, Suklal Darro, de 45 años, y su hijo Ayu Kureti, de 22, se encontraban en un bosque cerca de la aldea de Donkarkada recogiendo leña, cuando se toparon cara a cara con un oso perezoso. A pesar de tener la palabra perezoso en su nombre, no hay nada de lento en ellos, ya que son considerados los más letales de todas las especies de osos y son responsables del mayor número de muertes humanas por habitante en la India. Tienen las garras más grandes en proporción a su tamaño, y cuando se sienten amenazados, no dudan en atacar con una furia total. Quizás si Suklal y su hijo hubieran sabido esto, habrían preferido quedarse en casa. Al sentirse amenazado, el oso atacó al padre y al hijo, arañándolos con sus garras y desgarrando su carne a mordidas. Un guardabosques llamado Narayan Yadav corrió para intentar ayudarlos, pero el animal lo atrapó con sus garras, lo arrolló y lo aplastó con el peso de su cuerpo. En cuestión de minutos, Ayu murió en el lugar y Suklal falleció camino al hospital. Narayan resultó gravemente herido, pero logró sobrevivir por poco. El oso desapareció en el bosque y aún no ha sido capturado, dejando a los habitantes atemorizados y preguntándose quién será el siguiente. Nivel 5. Entrar en un recinto de zoológico sale exactamente como se esperaba. El 28 de abril de 2025, un blogger grabó el momento en que un hombre fue atacado, mordido y arrastrado por un cocodrilo en el parque y humedales Kabuk Mangrove en Filipinas. El hombre de 29 años estaba de visita disfrutando del paisaje hasta que llegó al recinto de los cocodrilos. Allí se encontraba Alay, un cocodrilo marino macho de aproximadamente 3 a 3,5 metros de largo, que yacía aparentemente inmóvil. Antes de que los presentes pudieran detenerlo, el hombre trepó la valla y entró al recinto con su teléfono en mano. Apenas unos segundos después de meterse al agua, Alay se lanzó sobre él, le mordió la pierna y comenzó un death roll, una brutal maniobra que los cocodrilos utilizan para despedazar a su presa. Los turistas gritaron aterrorizados mientras el hombre gritaba de dolor siendo arrastrado por el agua. Afortunadamente, una rápida intervención del personal y del propietario del cocodrilo logró sacarlo con vida. Fue trasladado de urgencia al hospital con heridas en la pierna, el hombro y los brazos. Más tarde se informó que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol y que no se encontraba en buen estado mental al momento del incidente. Tiroteo en Las Vegas. El 16 de mayo de 2025 a la 1:33 p.m., Daniel Ortega, de 34 años, ingresó a Las Vegas Athletic Club con un rifle en la mano. Caminó directamente hacia la recepción, donde se encontraba un empleado mientras deambulaba por el área aún sosteniendo el arma. Momentos después, un miembro del personal llamado Edgar Quinis se acercó para hablar con él. Conversaron brevemente hasta que Ortega levantó su rifle y disparó contra el empleado. Quinis, un trabajador de larga trayectoria del club, murió instantáneamente, pero Ortega no se detuvo ahí, avanzó más hacia el interior del gimnasio disparando al azar. Mientras el caos estallaba, los miembros del club corrían a esconderse aterrados mientras otros llamaban desesperadamente al 911. Tras varios segundos de disparos, Ortega regresó a la recepción, dispuesto a continuar, pero su arma se atascó y dejó de funcionar. Para entonces, eran la 1:39 p.m. y agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ya se encontraban fuera del edificio. A través de una ventana, uno de los oficiales pudo ver a Ortega visiblemente alterado intentando manipular el arma atascada mientras seguía caminando de un lado al otro. El oficial disparó a través de la ventana. Al no recibir fuego de respuesta, confirmaron que aunque seguía armado, el arma estaba inoperable. Tras unos segundos de tensión, Daniel Ortega corrió hacia la salida intentando escapar de los agentes, pero apenas dio unos pasos antes de ser abatido. Los oficiales lo trasladaron de inmediato al hospital, donde fue declarado muerto poco después de su llegada. Aunque Ortega tenía antecedentes por conducción bajo los efectos del alcohol y tráfico de drogas en 2013, la policía no encontró ninguna conexión con el tiroteo y su motivo sigue siendo desconocido. En apenas 5 minutos, Ortega disparó 24 veces, dejando un muerto y 3 heridos dentro del mismo gimnasio donde alguna vez entrenó. Vas a conocer a Jesucristo. El 6 de diciembre de 2021, Carrie Birmingham, de 60 años, le disparó 3 veces a su esposa Patricia frente a su casa en Spring, Texas. Un día antes, Carrie había descubierto a través de un amigo en común que su esposa lo engañaba con un hombre en el extranjero. Esa mañana, mientras su hija Olivia estaba en la escuela, la confrontó y la discusión escaló rápidamente. Durante 30 minutos, la pareja se lanzó insultos profundos.
En un audio recuperado, Patricia cuestiona la capacidad de Carrie para cumplir sexual y económicamente. Frustrado, Carrie tomó un rifle y siguió a Patricia hasta la entrada de la casa. Mientras ella grababa con su teléfono, él estaba ahí en bata, desatada, apuntándole con el arma. Discutieron sobre cómo su relación había llegado a su fin, y debería haber terminado ahí, pero no lo hizo. Le dijo: vas a conocer a Jesucristo, espero que haya valido la pena, y le disparó 3 veces. Cuando las autoridades llegaron, Patricia yacía sin vida en la propiedad. Meses después, Carrie Birmingham enfrentó un jurado compuesto únicamente por mujeres, mientras sus abogados argumentaban que no fue un crimen premeditado. Según la ley de Texas, la pena puede reducirse si se determina que el crimen fue cometido bajo una pasión repentina, por lo que la defensa sostuvo que actuó bajo un arrebato emocional. Sin embargo, su hija Olivia no le creyó. Afirmó que su padre ya había maltratado a su madre emocional y financieramente durante años y que todo fue planeado. Finalmente, el jurado lo condenó a 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. Algunos consideran que la sentencia fue demasiado leve, otros que la ley se aplicó correctamente. En todo caso, una verdad permanece: nada en esa familia volverá a ser igual. Espero que haya valido la pena. Nivel 6. Mujer ebria se estrella contra la fiesta de cumpleaños de un niño. El 20 de abril de 2024, familiares y amigos de Zane celebraban su segundo cumpleaños en el Swan Boat Club en Berlin Township, Michigan. Nadie imaginaba que estaban a punto de vivir el peor día de sus vidas. Mientras todos comían alrededor de una mesa, un vehículo se estrelló repentinamente contra el edificio. Antes de que pudieran reaccionar, la alegre celebración se convirtió en una escena de horror. Marcella, de 66 años, quien iba al volante de la camioneta, salió tambaleándose del auto, aparentemente sin entender el daño que había causado. Christine, la madrina de Zane y anfitriona de la fiesta, observó con horror cómo el pequeño gritaba y trataba de alcanzarla, atrapado bajo el vehículo. En cuestión de segundos, el caos se desató. Los que podían moverse corrían en todas direcciones buscando ayuda. Alguien llamó al 911 mientras otros buscaban un gato hidráulico para levantar la camioneta. Minutos más tarde lograron sacar a Zane de los escombros. Estaba casi inconsciente, sangrando por la parte trasera de la cabeza, con los brazos flácidos y respiración débil, pero Zane no era el único herido. Su madre, Mariah, había sido lanzada al suelo por el impacto. Entraba y salía de conciencia hasta que finalmente cayó en coma. Su hermana de 8 años, Alana, quedó atrapada en el marco de una puerta con el rostro amoratado y sin respirar, y su hermano mayor Jaden estaba cerca, cubierto de sangre e incapaz de hablar. Mientras Christine atendía a Zane, alguien gritó su nombre. Era por Alana. Le entregó al niño a su hermana y corrió a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Alana había muerto. Mientras tanto, el padre, que había salido del evento solo 1 hora antes, recibía llamadas desesperadas. Al regresar se encontró con una pesadilla inimaginable: 2 de sus hijos sin vida, y su esposa y su hijo mayor en soporte vital. Por su parte, Marcella era interrogada sobre su consumo de alcohol y sus movimientos previos. Aunque estaba incoherente, insistió en que solo había bebido una copa de vino en un restaurante antes de ir a ver a su esposo y luego dirigirse al club náutico del cual era socia. Sin embargo, las cámaras de seguridad y los análisis de alcohol en sangre demostraron lo contrario. Para ponerlo en contexto, una copa de vino equivale a 0.02 en la escala de alcoholemia y el límite legal es 0.08. Marcella registró 0.21, casi 3 veces el límite permitido. Sin embargo, aún mantenía que solo había bebido una copa de vino. Además, las cámaras de su casa mostraron que había estado bebiendo antes de salir. De hecho, al retroceder en su entrada, chocó contra el auto de un vecino, y aún así siguió conduciendo a 70 km/h directo hacia el edificio. Durante la investigación, su versión de los hechos cambió cada vez que declaraba. Mientras estaba detenida, dijo no recordar nada. Luego pagó una fianza de $1.5 millones y fue puesta bajo arresto domiciliario. Ya bajo arresto, afirmó en una entrevista que había tenido un ataque epiléptico y que no pudo levantar el pie del acelerador. Pero nada de eso cambia el hecho de que 2 personas perdieron la vida y 15 resultaron gravemente heridas.
Jaden tardó 10 meses y medio en volver a caminar sin ayuda, y Mariah solo pudo dar su declaración en el tribunal un año después. El 15 de mayo de 2025, Marcella, de 67 años, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte y conducción bajo los efectos del alcohol con lesiones. Fue condenada entre 25 y 50 años de prisión. Asesinato de la profesora de matemáticas. La noche del 22 de octubre de 2013, la madre de Philip Kisims llamó a la policía para reportar la desaparición de su hijo de 14 años. Las clases habían terminado a la 1:55 p.m., pero él nunca regresó a casa. Al día siguiente, un oficial de policía lo vio caminando por la calle. Lo que parecía ser un momento de alivio pronto se convirtió en una escena aterradora. Philip llevaba un cuchillo y al revisar su mochila la policía encontró un cúter manchado de sangre. Cuando le preguntaron de dónde provenía la sangre, él solo respondió: de la chica. Mientras tanto, en la escuela los directivos reportaban la desaparición de otra persona. Colleen Ritzer, una profesora de matemáticas de 24 años. No había regresado a su casa, no asistió a sus clases nocturnas y no respondía al teléfono. La chica a la que Philip se refería era su profesora Colleen Ritzer. En su poder también tenía sus tarjetas de crédito, licencias y una prenda de ropa interior femenina. El día anterior, después de las actividades escolares, Colleen había entrado a un baño del segundo piso para chicas, ya que el baño de profesores estaba ocupado. Un minuto después, Philip la siguió, llevando puesta una sudadera azul con la capucha sobre la cabeza y guantes en las manos. Un rato más tarde, una estudiante ingresó al mismo baño, pero salió de inmediato al ver ropa tirada en el suelo, una persona con el cuerpo parcialmente expuesto y otra cambiándose de ropa. Pensó que se trataba de una pareja teniendo intimidad, pero en realidad Philip acababa de violarla y luego la apuñaló 16 veces. Minutos más tarde, Philip salió del baño y regresó con un contenedor de reciclaje y una máscara negra en la frente. Colocó el cuerpo de Colleen dentro, lo llevó rodando hasta el estacionamiento y de ahí se dirigió hacia el bosque. Tras una intensa búsqueda, el cuerpo de Colleen Ritzer fue hallado cubierto con hojas semidesnudo y con una gran rama insertada en su cuerpo. Cerca de ella, los investigadores encontraron una nota escrita a mano que decía: «Los odio a todos». Durante el juicio, la defensa alegó que Philip padecía una enfermedad mental, pero el tribunal rechazó escuchar el testimonio del psiquiatra. Al final, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Pero la historia no termina ahí. Menos de un año después, mientras estaba en custodia, Philip Kisims intentó asesinar a una trabajadora de servicios juveniles. Siguió a la chica de 29 años hasta un baño, la inmovilizó contra la pared, intentó estrangularla y atacarla con un lápiz. Una década más tarde, ya con 24 años, Philip Kisims se declaró culpable de intento de asesinato, agresión con arma peligrosa y secuestro. Fue condenado de 17 a 20 años adicionales de prisión. El desastre nuclear de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, un potente terremoto sacudió Honshu, la isla más grande de Japón. El epicentro se ubicó en el noreste, en la región de Tohoku. El sismo tuvo una magnitud de 9,1 y duró 6 minutos completos. Fue tan fuerte que desplazó el eje de la Tierra 15 centímetros completos. Algunas partes de Honshu se movieron más de 2 metros hacia el este a velocidades cercanas a 8.000 kilómetros por hora, convirtiéndolo en el cuarto terremoto más poderoso jamás registrado. Tras 6 minutos de destrucción, los japoneses creyeron que lo peor había pasado, pero estaban equivocados. El verdadero infierno acababa de empezar. 30 minutos después, el fondo marino volvió a moverse, desplazando una enorme masa de agua que desencadenó un tsunami. Las olas alcanzaron hasta 40 metros de altura, arrasando pueblos costeros y devastando todo a su paso. Se perdieron miles de vidas, hogares quedaron destruidos, pero un desastre aún mayor estaba por comenzar, silencioso al borde de la costa. La planta nuclear Fukushima Daiichi se encontraba directamente en la ruta de destrucción. Había sido diseñada para resistir terremotos y tsunamis, pero no uno de esta magnitud. Cuando el sismo golpeó, los reactores 1, 2 y 3 seguían en funcionamiento. Se apagaron automáticamente y los generadores de respaldo se activaron para enfriar los núcleos. Sin embargo, cuando llegó el tsunami, inundó la planta y destruyó todas las fuentes de energía, incluyendo los generadores diésel.
Sin electricidad, los sistemas de enfriamiento colapsaron y lo único que evitaba la fusión total eran baterías de emergencia que duraban unas pocas horas. Esa misma noche, el reactor 1 comenzó a sobrecalentarse. La compañía eléctrica de Tokio declaró emergencia nuclear. Los residentes en un radio de 3 kilómetros fueron evacuados, zona que pronto se amplió a 10 kilómetros. El 12 de marzo, el segundo día, la presión dentro del reactor 1 siguió aumentando. El hidrógeno acumulado provocó una explosión volando el edificio exterior. Las evacuaciones se ampliaron nuevamente, esta vez a 20 kilómetros. Mientras tanto, el reactor 3 también se sobrecalentaba. Los equipos intentaron enfriarlo con agua de mar y bombas contra incendios, pero no funcionó. Al anochecer, el reactor 2 también comenzaba a fallar. En el día 3, una explosión de hidrógeno sacudió el reactor 3, destruyendo la parte superior del edificio e hiriendo a 11 trabajadores. No hubo tiempo para detenerse, el sistema de enfriamiento del reactor 2 también fallaba, y se temía una fuga en el contenedor principal. En el día 5, el reactor 2 explotó, y un incendio se desató en el reactor 4. Los niveles de radiación se dispararon hasta 500 microsieverts por hora. El personal no esencial fue evacuado y el primer ministro Naoto Kan dirigió un mensaje a la nación. El mundo observaba con pánico. Helicópteros arrojaban agua desde el aire, pero el esfuerzo apenas surtía efecto. Para el día 7, los sistemas de enfriamiento comenzaron a estabilizarse y los niveles de radiación disminuyeron lentamente. TEPCO logró reconectar las líneas eléctricas para intentar recuperar el control, pero el desastre estaba lejos de terminar. El apagado en frío completo no se alcanzó hasta diciembre de 2011. Y aún hoy, el sitio sigue sin estar completamente limpio. El desmantelamiento total de los reactores se estima que tomará entre 30 y 40 años. Miles de personas fueron desplazadas de sus hogares. Muchos nunca regresaron. Las ciudades quedaron congeladas en el tiempo, abandonadas, silenciosas y radiactivas. Nivel 7. La Casa del Horror. En mayo de 2007, un hombre en Kurin, República Checa, estaba instalando un monitor para bebés en su casa cuando este captó una señal extraña. Lo que vio en la pantalla lo dejó horrorizado. El hijo de su vecina, un niño de 8 años, desnudo y con las manos atadas detrás de la espalda. La madre del niño, Clara Maurerova, era una mujer profundamente religiosa, convencida de que tenía una misión divina que cumplir. Con el tiempo, su fe se volvió cada vez más distorsionada y obsesiva, hasta que provocó la separación con el padre de sus 2 hijos, Ondrej, de 8 años, y Jakub, de 9. Tras la ruptura, los niños se fueron a vivir con la hermana de Clara, Katerina, quien también era muy devota. Meses después, Katerina conoció a una supuesta niña de 13 años llamada Annika. Annika era una joven frágil y maltratada que necesitaba de todo el amor posible, así que Katerina decidió presentársela a su hermana. Cuando Clara conoció a Annika, sintió que tenía una obligación espiritual de cuidarla, por lo que la adoptó como una hermana mayor para sus hijos. Ese fue el inicio de la pesadilla. Las 2 hermanas desarrollaron una relación cada vez más cercana con Annika mientras Ondrej y Jakub quedaron relegados. Poco después, los 3 se unieron a una secta conocida como el Movimiento del Grial, dirigida por el supuesto padre de Annika. Este culto predicaba que sus miembros podían alcanzar el cielo mediante buenas obras, pero también creían que, como elegidos, sus pecados eran perdonados de antemano incluso si cometían crímenes. Fue entonces cuando Clara comenzó a recibir mensajes y correos de un misterioso individuo llamado el Doctor, quien decía ser un mensajero espiritual capaz de guiarla hacia la salvación si estaba dispuesta a obedecer y sacrificarse. El sacrificio, según él, eran sus propios hijos. Le dio instrucciones detalladas en cómo torturar a sus hijos. Así que bajo sus instrucciones, Katerina, Clara y Annika encerraron a Ondrej y Jakub en una jaula para perros en el sótano durante un año entero. Clara incluso instaló un monitor para bebés para poder vigilarlos desde cualquier habitación. Durante ese año, estos niños sufrieron torturas inimaginables. Los dejaban desnudos, a veces sin cobijas ni colchones. Sin comida, también eran golpeados, quemados con cigarrillos, electrocutados, arañados con tenedores, y les sumergían la cabeza en baldes de agua. Si vomitaban, las mujeres los obligaban a comerse su propio vómito. Y cuando no estaban siendo torturados,
Dos eran devorados vivos. En una ocasión, las mujeres despellejaron la pierna de Ondrej con un cuchillo mientras el niño gritaba suplicando. Luego comieron su carne como parte de un ritual. Hicieron lo mismo con Jakub y finalmente forzaron a los niños a comer su propio tejido. Cuando el vecino descubrió lo que ocurría, llamó inmediatamente a la policía, que rescató a los dos niños y a la supuesta niña adoptada, Annika. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que el verdadero nombre de Annika era Barbora Sklova, y no era una niña de 13 años. En realidad tenía 33 años. Era una compositora premiada con una rara enfermedad glandular. Una enfermedad glandular que la hacía parecer más joven de lo que era. Muchas personas confundieron a Barbora con una niña, así que lo usó a su favor. Pero antes de que la policía pudiera detenerla, Barbora huyó de la República Checa hacia Noruega. Se rapó el cabello y adoptó una nueva identidad como un niño de 13 años llamado Adam. 8 meses después fue arrestada, y las autoridades descubrieron que el doctor era en realidad Katerina, la hermana de Clara. En el juicio, Clara fue condenada a 9 años de prisión, Katerina a 10 años y Barbora a 5 años. Sin embargo, las tres fueron liberadas con libertad condicional. Hoy en día todas están libres y de regreso en la sociedad. Ataque fatal de tiburón. El 8 de junio de 2023, Vladimir Popov, un joven ruso de 23 años, fue a nadar en el Mar Rojo, frente a la costa de un lujoso resort en Hurghada, Egipto. Vivía y trabajaba en el país desde hacía un tiempo y creía conocer bien esas aguas. O al menos eso pensaba. Se encontraba a unos 30 metros de la orilla cuando un tiburón tigre de 3 metros se acercó repentinamente. El ataque ocurrió a plena luz del día frente a decenas de turistas que observaban desde la playa. Sin previo aviso, el tiburón se abalanzó sobre él y lo mordió con fuerza. El agua se tiñó de rojo al instante. Los gritos de Vladimir resonaron en toda la costa. Gritó: «Papá, sálvame», mientras el tiburón lo sacudía violentamente y lo arrastraba bajo el agua. Su padre, paralizado en la orilla, no pudo hacer nada más que presenciar cómo su hijo era arrastrado y despedazado frente a todos. En cuestión de segundos, Vladimir desapareció bajo la superficie, su vida cegada ante los ojos de los bañistas horrorizados. Las autoridades actuaron rápido y el tiburón tigre fue rastreado, capturado y llevado a la costa. En un hecho poco común, los rescatistas lo mataron a golpes con barras metálicas. Más tarde, los especialistas realizaron la disección del animal y descubrieron que estaba embarazado, pero dentro de su estómago solo encontraron los restos de Vladimir Popov. ¿Crees que ya viste lo más perturbador? Espera llegar al nivel 8. Hay contenido demasiado impactante para YouTube. Si tienes curiosidad por saber lo que no entró en los 7 niveles, nuestros exclusivos de Patreon contienen la versión sin filtros. Solo haz clic en el enlace en la descripción.